El 23 de marzo de 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ese día, el candidato presidencial del PRI realizaba una gira por Tijuana, Baja California. Un lugar inmundo, sucio, abandonado, sin pavimento, trozos de llanta, trozos de madera, cascajo. Nunca debimos haber ido ahí. He venido a Baja California a decirles que la nuestra es la mejor propuesta dentro del espectro político nacional. Que no les quepa la menor duda. Aquí en Tijuana, como en Baja California, vamos a ganar. Marzo de 1994 se dio un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, en donde al ir avanzando Luis Donaldo Colosio con su comitiva, se acercó un individuo, no sé de qué manera, llegó hasta ponerle una pistola en la sien y dispararle. De hecho fueron 2 disparos porque al caer Luis Donaldo Colosio recibió otro balazo en el costado y murió pues casi instantáneamente. Estaba llena de sangre todo esto. Y ya dentro los generales ya no, todo supe, le rogaban, aguante jefe, no se nos muera. A pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. Hasta hoy, en medio de una polémica que no termina, la única persona por este magnicidio en la cárcel es Mario Aburto Martínez como asesino solitario confeso. ¿Qué significa caballero águila? Mario Aburto Martínez realizó 2 disparos, uno directamente en la cabeza y otro en la región abdominal. El primero, mortal por necesidad, ambos con entrada y salida de proyectil, con un revólver marca Taurus, calibre 38 especial, de fabricación brasileña. Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. Por eso quiero ser presidente de México. El homicidio de Luis Donaldo Colosio pues fue una tragedia, se privó de la vida a un ser humano valioso, pero además esposo, padre de familia. Aburto, ese Aburto es el Aburto de después, la misma persona. Aburto fue un asesino solitario
que disparó los 2 tiros, fue detenido en flagrancia, le fue recogido el revólver Taurus que utilizó, 2 casquillos percutidos, las pruebas de radisonato, de pólvora, digamos, que acreditaron que él había disparado, confeso, y para que luego en el juicio hasta reconstruyera el homicidio y reconociéndose como el autor de los 2 disparos que mataron a Luis Donaldo Colosio. El que disparó fue Mario Aburto Martínez y se dijo que había sido un asesino solitario. Aunque siempre hubo la discusión y duró meses y las propias fiscalías se contradijeron entre sí, las que investigaron el caso, unas hablando no de complot sino acción concertada, ¿no? Y de asesino solitario. Y hasta la fecha perdura esta polémica. ¿Cómo se llama la persona que le dio la pistola? El señor Aburto es culpable. Al señor Aburto le encontraron un diario en el que él se autoproclamaba caballero águila, caballero algo, azteca, y que iba a cambiar el destino del país, para que comentara eso que iba a hacer y para que al final de cuentas, muy desafortunadamente, lo hiciera. Lo hizo y lo que hizo lo pagó, ya lo pagó. Hay versiones contradictorias en sus declaraciones a través del tiempo, en otras negó siquiera haber sido quien disparó, pero pues hay evidencias videofilmadas, ¿no? Se especuló muchísimo sobre el personaje porque se dijo que se cambió a Mario Aburto y hubo varios Aburtos. Los señalamientos contra Aburto, la manera en que se llevaron a cabo las investigaciones y las resoluciones de los tribunales parecen apuntar en una sola dirección. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho tiempo el que se puedan esclarecer. El primer fiscal, Miguel Montes, hablaba de acción concertada. Después, cada fiscal que sustituyó al primero, doña Olga Islas de Mariscal, Pablo Chapa Besanilla, tuvieron versiones diferentes. 3 excepcionales, la de don Miguel Montes, la de doña Olga Islas de González Mariscal y la de Luis Raúl González Pérez, que sacrificando su prestigio en tanto ir en contra de la Vox Populi, de una concertación, de un complot, de un crimen gubernamental y etcétera, estimaron, concluyeron, dictaminaron que Aburto había sido un asesino solitario con una problemática mental especial y que no habían participado otras más personas.
Se habló de que hubo gente que se lanzó a los pies del candidato para frenarlo, impedirle su paso. Hubo gente en prisión. Siendo un solitario, hubo gente en prisión. Otón Cortés, por ejemplo, que estuvo acusada de complicidad, en fin. Las declaraciones que en autos consta del compareciente Alejandro García Hinojosa, vertidas en fechas 23 de marzo y 5 de... Se hablaba de 3 Marios Aburtos y fue una de las líneas de investigación que se siguieron en la primera Fiscalía Especial del caso Colosio. Y concretamente en el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega, pues es llamativo porque en los videos, en las fotografías, se le ve con cierto parecido a Mario Aburto. Mario Aburto Martínez fue sentenciado a 45 años de prisión, pero a finales de 2023 un tribunal federal lo amparó e invalidó dicha condena. El motivo por el cual se le enjuició en el fuero federal fue el de haber utilizado un arma de fuego, un delito federal, y para que por ese delito federal se atrajera el del fuero común, que había sido el homicidio. Ahora, seguramente este tribunal colegiado concluyó que no, que se le debió de enjuiciar en ese fuero común, que la pena en ese fuero común y en tanto el Código Penal aplicable de Baja California, pena máxima, era de 30 años de prisión, y para que entonces ahora se deje sin efecto esa de 45 y se le dicte una nueva de 30. Confío en su respetable y honorable señoría, las facultades que tiene. Este tribunal de amparo no resolvió en cuanto al hecho de que el señor Mario Aburto fuera inocente o culpable sobre los hechos que ya todos conocemos. Lo que hizo el tribunal de amparo es ordenarle al tribunal de apelación, hoy llamado Tribunal Colegiado de Apelación, en aquel entonces, en 94, se les conocía todavía y hasta el año pasado, como tribunales unitarios de circuito. Ordenarle que entonces dictara una nueva sentencia, únicamente para que ahora el delito por el cual fue sentenciado el señor Mario Aburto de homicidio se previera en el Código Penal del Estado de Baja California. Ahora le dan un amparo y ponen un plazo para que se cumpla, reponga el procedimiento y se juzgue de acuerdo al Código Penal de Baja California. Esto significaría que quedara en libertad. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros, qué podemos hacer nosotros, porque independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, también no es un asunto nada más legal o jurídico. Además, si el señor Aburto considera de que está siendo tratado de manera injusta y que hay interés de perjudicarlo y que él es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar, que se manifieste. Además, ayudaría mucho, porque estas cosas no deben de repetirse nunca, jamás. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo concedido a Mario Aburto Martínez. Que hay algo muy importante. Esta revisión solo procede bajo 3 presupuestos. El primero de ellos es cuando yo impugne en esa determinación que emitió
un tribunal colegiado de circuito la interpretación de un precepto de la Constitución, que como podemos ver no es el caso. Segundo supuesto, cuando yo argumente la inconstitucionalidad de una norma, tampoco sería el supuesto. Y tercero y más importante, y que este es el que yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que ponderar al momento en que reciba este recurso de revisión que interpuso la Fiscalía. Solamente que haya violaciones graves a los derechos fundamentales de una persona y que entonces el pronunciamiento que fuera a realizar la Suprema Corte vaya a tener un aspecto de trascendencia en la vida jurídica del país. Obviamente que, y esto lo digo con mucho respeto, no se da ninguno de estos supuestos. Entonces yo confío en que desde el punto de vista estrictamente legal es notoriamente improcedente. Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón. Sé, ¿no?, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2024, el entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer el caso, ya que cuando fue juez exoneró a Otón Cortés, señalado por la extinta PGR de ser el segundo tirador. En octubre de 2024, por mayoría de 3 votos contra 2, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que el Tribunal Federal le concedió a Aburto Martínez para recuperar su libertad después de 30 años de prisión. El asunto había quedado empatado a 2, por lo que la entonces ministra de la segunda sala, Lenia Batres, fue llamada a la primera para emitir el voto de desempate. Batres Guadarrama respaldó el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propuso reponer el procedimiento en el juicio de amparo para llamar a las víctimas, en este caso la familia de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y pudieran pronunciarse sobre el asunto. Después de ello, el tribunal dictaría una nueva sentencia, la cual no se ha emitido. El señor Mario Aburto me ha contado, ¿verdad?, que bueno, todos estos años que ha pasado allá adentro, algo muy bueno, está estudiando Derecho, es estudiante de la carrera de Leyes, tiene comunicación con sus familiares solo vía telefónica, pero él realmente está más inmerso o completamente concentrado en la cuestión de su libertad y de estas determinaciones que vayan a emitir las autoridades. Hace unos meses, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del extinto CISEN que estuvo en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994. En aquel tiempo se sospecha de una persona del CISEN porque se le encuentra sangre de
el licenciado Colosio, se hacen los estudios, aparece que es sangre de él, y se le hace una prueba también para ver si él disparó y sale positiva la prueba. Sánchez Ortega estudió Derecho en la Universidad de Baja California, Tijuana, y ahí se relacionó con Urbano Hernández Somero, un abogado que, pues de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, ha trabajado directamente en la estructura financiera del llamado Cártel de Tijuana. Posteriormente, en el despacho privado de práctica de litigio de Hernández Somero, quien en 1993 lo recomienda o le recomienda que pues entre al CISEN, y esto ocurre en octubre del 93 y bueno, pues se ve implicado en los hechos de 1994. Era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari. Tuvo un breve periodo como reportero del Diario de Baja California y justo el día de su detención, que es en Lomas Taurinas, la tarde del 23 de marzo del 94, él pues se identifica con una credencial de reportero. Sánchez Ortega fue enviado después de 1994, por ahí del 95, al estado de Sinaloa, y que estuvo trabajando como agente operativo del CISEN en el estado de Sinaloa. A partir de 2005, de 2004-2005 aproximadamente, empieza a ser una figura permanente en diferentes actividades públicas en el estado de Coahuila. Era práctica histórica de los agentes del CISEN identificarse como reporteros y estar presentes en los eventos públicos, inclusive con cámaras de video, con grabadoras, tomando notas. Se vuelve una figura relevante en el estado de Coahuila a partir de hacer un seguimiento personalizado al obispo Raúl Vera López, que en aquel tiempo estaba inmerso en el acompañamiento de los deudos de los mineros de Pasta de Conchos. Además, había hecho seguimiento al gobernador de Coahuila en aquel tiempo, Humberto Moreira Valdés. Con el paso de los años, a partir de una serie de conversaciones discretas que tuve con agentes de alto nivel del hoy extinto CISEN, pude saber que Sánchez Ortega había estado destacado al estado de Guerrero hasta el año 2015, que fue cuando finalmente pues causó baja o se jubiló. El juez federal Jesús Alberto Chávez negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega. El asunto es que, de acuerdo al procedimiento, el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión al juez, y como se trata de un asunto pues de mucha relevancia, muy triste y lamentable, y además yo lo considero muy dañino para la República. El juez no otorga la orden de aprehensión. Entonces, ahora el Ministerio Público apeló y tienen que resolver, porque
De lo contrario, quedaría desde luego la sospecha de la complicidad del Poder Judicial. La FGR solicitó nuevamente órdenes de aprehensión contra Sánchez Ortega. Jueces y tribunales colegiados la negaron. El 8 de noviembre fue detenido el agente del extinto CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, presuntamente vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994. Sánchez Ortega, de 64 años de edad, fue capturado por agentes de la Fiscalía General de la República en la colonia Los Reyes en Tijuana, Baja California. Horas después fue trasladado e internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, donde se le consignó por homicidio calificado. Un juez federal ya le dictó auto de formal prisión. Sánchez Ortega es señalado como el segundo tirador en contra de Colosio, hipótesis que nuevamente comenzó a investigarse en la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló que el presunto segundo tirador fue rescatado en esa época por Genaro García Luna, quien en esos años integraba el CISEN. No estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, pertenecía al CISEN, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al CISEN. Eso no se puede quedar sin aclarar.